Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. ¿Listos para un buen chute de romance, drama y esos giros argumentales que nos dejan con la boca abierta? Porque hoy vamos a sumergirnos, pero en profundidad, en el maravilloso mundo de las series turcas. Preparaos porque el viaje será largo y apasionante. Sí, ya sé que muchos de ustedes son tan fanáticos como yo, y para los que no lo son, prepárense para ser convertidos. Hoy les traigo una lista con 10 series turcas que, creedme, les robarán el corazón. Pero no solo eso, vamos a explorar cada una de ellas con lujo de detalle, desgranando sus tramas, analizando sus personajes y descubriendo qué las hace tan adictivas. Estas series no solo tienen galanes de infarto y paisajes increíbles, sino que también cuentan historias profundas, llenas de pasión, intriga y, por supuesto, mucho, mucho amor. Historias que resuenan con nuestras propias vidas, que nos hacen reír, llorar y, sobre todo, soñar. Antes de que empecemos este maratón seriéfilo, quiero pedirles un favorcito. Si les gustan este tipo de vídeos, si aman las series turcas tanto como yo, o si simplemente quieren descubrir algo nuevo y emocionante, no se olviden de suscribirse al canal. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo y para que formemos juntos esta gran comunidad de amantes de las telenovelas turcas. Ya somos una gran familia y me encanta teneros aquí. Y no solo eso, dejen sus comentarios, compartan sus experiencias, recomienden sus series favoritas. Quiero que este canal sea un punto de encuentro para todos los que amamos las historias bien contadas. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos con la lista. Prepárense para anotar nombres y buscarlos en sus plataformas de streaming favoritas, porque estas series os van a enganchar desde el primer minuto. Pónganse cómodos, traigan palomitas y abróchense los cinturones porque despegamos. En el número 1, tenemos una joya que ha conquistado corazones en todo el mundo, Erkenci o Pájaro Soñador. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora y un tanto alocada que, atrapada en las expectativas familiares y la rutina de su barrio, termina trabajando en una agencia de publicidad donde conoce a Can, un fotógrafo aventurero y espíritu libre que regresa a Estambul para tomar las riendas del negocio familiar. La química entre ellos es explosiva, un verdadero choque de personalidades que inevitablemente genera una atracción irresistible. Sus personalidades opuestas chocan y se atraen en una danza llena de momentos divertidísimos y otros absolutamente tiernos. Prepárense para suspirar con cada mirada, cada roce y cada declaración de amor. Pero Erkenci es mucho más que una simple comedia romántica. La serie también explora temas como la libertad individual, la importancia de seguir tus sueños y el valor de la autenticidad. Sanem, con su torpeza y su inocencia, representa a esa joven que busca su lugar en el mundo, que se niega a conformarse con lo que se espera de ella. Can, por su parte, es un hombre que ha viajado por el mundo, que ha vivido experiencias intensas, pero que también carga con el peso de las responsabilidades familiares. Además, los paisajes de Estambul son simplemente espectaculares, una ventana a una ciudad vibrante y llena de encanto. No se pierdan las escenas en la agencia de publicidad, los paseos por el Bósforo, las cenas en restaurantes con vistas impresionantes. Un verdadero deleite para la vista. Seguimos con el número 2, una serie que combina romance, drama y un toque de misterio, Aşk Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras. Aquí conocemos a Hayat, una joven que, desesperada por conseguir un trabajo y evitar regresar a su pueblo natal, se hace pasar por otra persona para conseguir un puesto en una gran empresa textil, Sarte. Allí conoce a Murat, el heredero de la compañía, un hombre guapo, inteligente pero también muy frío y distante, marcado por un pasado familiar complicado y la presión de mantener el legado de su abuelo. La atracción entre ellos es innegable desde el primer momento, una tensión palpable que se manifiesta en miradas intensas y roces accidentales. Pero su relación estará llena de obstáculos, mentiras y secretos que pondrán a prueba su amor. La serie explora la complejidad de las relaciones interpersonales, las dificultades para confiar en los demás y la importancia de la honestidad. El personaje de Hayat es una bocanada de aire fresco, una joven luchadora que no se rinde ante las adversidades. Murat, por su parte, es un hombre que necesita aprender a abrir su corazón y a confiar en el amor. Además del romance, la serie también aborda temas como la ambición, la competencia en el mundo empresarial y las rivalidades familiares. Esta serie es perfecta para los que disfrutan de las historias de amor con un toque de drama y suspense. Prepárense para no poder despegarse de la pantalla.
En el número 3, tenemos una serie que ha roto récords de audiencia y que ha enamorado a personas de todas las edades, Senkalkam, o Llamas a mi puerta. La historia gira en torno a Eda, una joven florista inteligente y ambiciosa que sueña con ser arquitecta paisajista, pero que se ve obligada a abandonar sus estudios tras la cancelación de su beca por parte de Serkan Bolat, un hombre de negocios ambicioso, workaholic y obsesionado con el trabajo conocido como el príncipe de hielo. Sus caminos se cruzan de manera inesperada y caótica, y Serkan le ofrece una beca a Eda a cambio de que finja ser su prometida durante 2 meses, para así evitar que su exnovia, Selin, se case con otro hombre. Lo que empieza como un simple contrato, una farsa para lograr objetivos individuales, se convierte en una relación llena de sentimientos encontrados, momentos divertidos y situaciones inesperadas. La química entre Ander Ercel y Kerem Bürsin es simplemente mágica, una conexión que traspasa la pantalla y que te hace creer en el amor a primera vista. La serie te dejará con una sonrisa en el rostro en cada episodio, gracias a sus diálogos ingeniosos, sus situaciones cómicas y sus personajes entrañables. Pero Senkalkam también aborda temas importantes como la superación personal, la importancia de la amistad y el valor de la familia. Eda es un ejemplo de perseverancia y determinación, una joven que lucha por sus sueños a pesar de las dificultades. Serkan, por su parte, es un hombre que necesita aprender a relajarse, a disfrutar de la vida y a conectar con sus emociones. Ahora, en el número 4, tenemos una serie que te hará reflexionar sobre el amor, la familia y la ambición, Kara para Ask, o Dinero Negro Amor. Esta serie nos cuenta la historia de Omer, un policía íntegro y honesto que investiga la muerte de su prometida, Sibel, y Elif, una diseñadora de joyas exitosa y talentosa que se ve involucrada en un mundo de crimen y corrupción tras la repentina y sospechosa muerte de su padre. Sus vidas aparentemente distantes se entrelazan trágicamente cuando descubren que sus seres queridos estaban relacionados y que ambos fueron víctimas de un complot que involucra lavado de dinero y oscuros secretos. Juntos Omer y Elif unirán fuerzas para descubrir la verdad y limpiar sus nombres, y en el camino encontrarán el amor en medio del caos, un amor que les dará la fuerza para superar los obstáculos y enfrentarse a sus enemigos. Esta serie es intensa, emocionante y te mantendrá al borde del asiento en cada capítulo, gracias a su trama llena de giros inesperados, sus personajes complejos y sus actuaciones convincentes. Kara para Ask es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza del bien y del mal, sobre la importancia de la justicia y sobre el poder del amor para superar las adversidades. En el número 5 subimos la apuesta con una serie que te tocará el corazón y te hará llorar a mares, Istanbul Yücel'in, o La novia de Estambul. La serie nos cuenta la historia de Süreyya, una joven huérfana independiente y con talento que trabaja como cantante en Estambul, y Faruk, un hombre adinerado y miembro de una poderosa familia de Bursa, los Boran, una de las familias más influyentes y respetadas de la región. Su amor surge de manera inesperada y apasionada, pero su relación desafiará las convenciones sociales y la férrea oposición de la madre de Faruk, Esma Sultan, una matriarca autoritaria y controladora que se niega a aceptar a Süreyya como parte de su familia. La novia de Estambul es una historia de amor, familia, tradición y superación personal que te conmoverá hasta lo más profundo. La serie explora la complejidad de las relaciones familiares, las tensiones entre tradición y modernidad y la lucha por la independencia y la felicidad. Süreyya es un personaje inspirador, una mujer fuerte y valiente que se niega a renunciar a sus sueños. Faruk, por su parte, es un hombre que se debate entre el amor por su familia y el amor por Süreyya. Prepara los pañuelos porque los necesitarás en cada episodio. Para el número 6, tenemos una serie que combina romance con un toque de comedia y crítica social, Medcezir. Esta serie es una adaptación turca de la famosa serie estadounidense de OC, y nos cuenta la historia de Yaman, un joven de origen humilde que vive en un barrio marginal y que se ve envuelto en un mundo de ricos y poderosos tras ser acogido por Selim Serez, un abogado exitoso y filántropo que ve en Yaman un potencial para salir adelante. En su nuevo entorno, Yaman conoce a Mira, una joven hermosa y popular que vive en una mansión y que pertenece a una familia adinerada. A pesar de sus diferencias sociales y culturales, Yaman y Mira se sienten atraídos el uno por el otro, y su relación se convertirá en el eje central de la serie. Medcezir es una serie entretenida, con personajes carismáticos y una banda sonora increíble. La serie aborda temas como la desigualdad social, la corrupción, la ambición y la búsqueda de la identidad. En el puesto número 7 tenemos una serie que te transportará a un mundo de fantasía y romance histórico, Mutesem YZYL, o El siglo magnífico.
Esta serie nos cuenta la historia del sultán otomano Solimán el Magnífico, uno de los gobernantes más poderosos y influyentes de la historia otomana, y su relación con Hürrem Sultán, una joven esclava de origen ucraniano que se convirtió en una de las mujeres más poderosas de la historia otomana, desafiando las convenciones sociales y las intrigas de la corte. El Siglo Magnífico es una serie épica con una producción impecable, vestuario lujoso y una historia llena de intriga, amor y ambición. La serie te sumergirá en un mundo de palacios, harenes y batallas, donde el poder, el amor y la traición se entrelazan de manera fascinante. En el número 8 tenemos una serie que te hará creer en el destino y en las segundas oportunidades, Kiral Kask, o Amor de Alquiler. La serie nos cuenta la historia de Defne, una joven camarera que se ve obligada a aceptar una propuesta inusual de Neriman, una tía rica y entrometida, enamorar a Omer, un diseñador de zapatos exitoso y atractivo, a cambio de una gran suma de dinero que necesita para saldar una deuda familiar. Lo que empieza como un simple juego, una farsa para ayudar a su familia, se convierte en una relación llena de sentimientos verdaderos y complicaciones inesperadas. Amor de Alquiler es una comedia romántica encantadora que te hará reír, suspirar y creer en el poder del amor. En el puesto número 9 tenemos una serie que te mostrará el lado oscuro del amor y la obsesión, Silla Bellazask, o Amor en Blanco y Negro. La serie nos cuenta la historia de Asl, una doctora idealista y compasiva que se ve obligada a casarse con Ferhat, un asesino a sueldo frío y despiadado que trabaja para su tío, un poderoso jefe criminal. A pesar de sus diferencias abismales y sus mundos opuestos, Asl y Ferhat se sienten atraídos el uno por el otro, y su relación estará marcada por el peligro, la pasión y la redención. Amor en Blanco y Negro es una serie intensa, con personajes complejos y una trama que te mantendrá enganchado hasta el final. Y finalmente en el número 10, tenemos una serie que te hará reflexionar sobre el poder de la amistad, la familia y el perdón, Bir Zamanlar Kukurova, o Érase una vez en Kukurova. La serie nos cuenta la historia de Zuleya y Yilmaz, dos jóvenes enamorados que huyen de Estambul tras cometer un asesinato para protegerse mutuamente. En su huida se refugian en una granja en Kukurova, una región fértil y próspera del sur de Turquía, donde conocerán a Demir, un hombre poderoso y ambicioso que se enamora de Zuleya y que está dispuesto a todo para conquistarla. Érase una vez en Kukurova es una serie dramática, con personajes entrañables y una historia que te emocionará y te hará reflexionar sobre los valores de la vida. Y ahí lo tenéis. 10 series turcas que estoy segura, les robarán el corazón y los mantendrán pegados a la pantalla. ¿Qué les ha parecido la lista? ¿Han visto alguna de estas series? ¿Cuáles son sus favoritas? Cuéntenme todo en los comentarios. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este vídeo y que hayan descubierto alguna serie nueva que les apetezca ver. Recuerden que todas estas series, aunque tienen subtítulos, pueden ayudarles a practicar su español. Así que matamos dos pájaros de un tiro. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. No olviden dejarme un comentario aquí abajo contándome cuál de estas series les ha llamado más la atención o qué otras series turcas me recomiendan. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día lleno de amor y series turcas. Adiós.